Negocios de carne y hueso, con Mariló Sánchez Fuentes. Y como cada semana vamos ya a dedicar unos minutos a hablar con nuestros expertos del principal o del top 3 principales dolores de cabeza de todo emprendedor: encontrar financiación, pero sobre todo profundizando o recordando los principales errores que se cometen a la hora de ir a buscarla y las razones por las que pueden fracasar las startups vistas desde el ángulo del inversor. Vamos a hablar ahora con Bruno Duró, CEO del fondo Innoventure Capital, presidente del Círculo de Economía de la región de Murcia y autor del libro Cómo gestionar una pyme y no morir en el intento. Muy buenas, Bruno. Mariló, encantado de verte, de estar aquí de nuevo, de poder charlar. Fíjate, si hacía tiempo que no nos veíamos, que Sí. ya no soy presidente del Círculo de Ay, Economía. pues fíjate, mira que te lo iba a preguntar yo, ¿eh? Sí, no, ya lo dejé ya hace un tiempo y Sí, bueno, bueno, al final hace tiempo que no no hablábamos, exacto, por eso, efectivamente. Pues gracias por nada, encantado de estar aquí. rectificarlo, pero sí que estás en Innoventure Capital Eso sí. haciendo una labor de apoyo, de financiación, de inversión a startups impresionante que queremos que nos cuentes. Sí, bueno, nosotros tenemos varias actividades. La primera es, bueno, ayudamos a startups a buscar financiación en rondas, por eso cuando hablamos de las dificultades, pues las conocemos bien porque las vivimos. Después tenemos un club, un pledge fund, en el que invertimos en startups con más de 50 socios de Murcia, pero tenemos de Alicante, de Almería, de Madrid. Claro, porque Innoventure Capital nace en Murcia Nace y en sobre Murcia, todo eso es. atendéis, que es importante también, por eso nos gusta también pues salir un poco Eso del es. núcleo Madrid, Barcelona, Correcto. Valencia, o sea que... Sí, porque entendemos cubrís- que hay el mismo talento Absolutamente. fuera que dentro, ¿no? Pero ¿Qué es te va a verdad decir una murciana? es verdad que tú eres paisana nuestra, es cierto. Y bueno, te dedicamos a esto y luego, bueno, tenemos otras actividades. Estamos ayudando a la UCAM también a poner en marcha una aceleradora que está teniendo mucho éxito, UCAM High Tech. Y bueno, la verdad es que todo alrededor del mundo de las startups. Y al final, con los años he conseguido dedicar mi labor profesional a un hobby, ¿no? Que era el mundo de las startups, ¿no? Que no es fácil, ¿no? No es fácil, como sabemos, porque es verdad que al final estás cogiendo proyectos en fases muy iniciales, con muchas todo el dificultades, riesgo que conlleva. y muchos no llegan hasta el final, ¿no? Entonces al final nadar en ese océano es complicado, ¿no? Pero al mismo tiempo es apasionante y muy divertido, ¿no? Gratificante, apasionante. Bueno, al final es aportar toda esa experiencia que tú tienes Claro. también como empresario, Claro. pues a la gente que empieza y luego todo lo que ellos nos aportan a nosotros. Correcto. ¿En qué os fijáis a la hora de invertir en un proyecto, en una startup, en un emprendedor desde Innoventure? A ver, yo creo que cuando te vas profesionalizando, empiezas a mirar cosas diferentes que cuando no lo eres, ¿no? Al principio te fijas sobre todo en el emprendedor, en el empuje, en la fuerza, y luego te das cuenta de que hay muchos más elementos Claro. que hay que considerar, ¿no? Entonces al final hay que ser un poco fríos y después de buscar la persona que puedas conectar, porque al final tienes que conectar y te tiene que transmitir una pasión y una visión. Y una Y credibilidad una de que va a credibilidad sacar eso adelante. y tal, pero luego hay elementos que son más científicos, por decirlo de alguna forma, y que al final hay que pasar por ellos, ¿no? Entonces yo voy a citar algunos, pero lo primero es que la propuesta de valor que te haces emprendedores sea clara y bien definida. Muchas veces no está bien analizada la competencia, con lo que no terminas de ver que efectivamente esa propuesta que nace más del entusiasmo del emprendedor que de un conocimiento profundo del mercado al que se quiere dirigir, ¿no? Entonces al final eso es un problema. Pero el segundo error, que para mí es uno de los más importantes, es lo que llamamos el Product Market Fit, es decir, se lanzan a desarrollar un proyecto, van a pedir financiación sin haber validado en el mercado. Si todos, cuando hablas de proyectos sobre todo un poco La más validación. científicos y tal, es que antes de buscar a un inversor, cuando te sientas con un Venture Capital, lo primero que te dice es quién te está comprando tu producto. Claro. Y eso muchos se creen que simplemente por su pasión y por su visión y por O por la idea, o por tener una y idea tal, ya con eso estupenda ya y está tal, todo ya. resuelto, ¿no? Y Luego, mira que lo decimos y lo decimos, sigue pasando. Eso es fundamental, yo lo llamo la prueba del algodón. No me cuentes batallas, dime quién te está comprando tu producto. Eso y yo a es. partir de ahí ya sabré que si es gente que me merece confianza, diría aquí hay algo, ¿no? Claro. Luego hay otro tema que no tienen a veces en consideración o no entienden que para el inversor es importante, que es el tamaño del mercado. Porque claro, al final hay proyectos muy de nicho
donde al final tienes que tener una cuota de mercado tan grande que al final el inversor no termina de creérselo, ¿no? El inversor lo que prefiere es un mercado muy grande y que tú me digas que con una cuota razonable vamos a crecer y vamos a ganar dinero, ¿no? O que requiere de tanto esfuerzo de capital que muchas veces también se hace inviable para el inversor o para el grupo de inversores, ¿no? Y luego lo último que también me gusta decirle a los emprendedores es que hay que hacer los deberes, hay que hacer los deberes bien hechos. ¿Qué es para Bruno hacer los deberes? Pues al final tienen que hacer, si hacen unas proyecciones financieras que sean sólidas, que estén bien sustentadas, que analicen las métricas, que las presenten. Estoy dando golpes en la mesa. Sí, cada vez que das un golpe me estalla la cabeza. Por eso quiero que os pongáis los cascos. Es el entusiasmo. Sí. Y bueno, te decía eso, que al final el inversor más profesional, hay un momento que dice, vale, todo esto está muy bien, pero enséñame tus hipótesis, ¿no? Es decir, qué es lo que has hecho, cuáles son tus números, porque ahí es donde hay que empezar. Yo lo llamo eso las micrométricas, ¿no? Empezar a analizar muy en detalle qué es lo que hay detrás, ¿no? Entonces, todo eso hace que al final, todos los que pasan por ahí consiguen esto. Al final yo siempre digo que los buenos proyectos siempre consiguen financiación, ¿no? Sí. Y luego hay otros muchos proyectos que están bien, pero que no es que el inversor no quiere invertir en ese proyecto, sino que tienen una responsabilidad de que esto salga bien y no puede entrar simplemente por la pasión de un emprendedor o por una visión, ¿no? Sí, bueno, al final también los fondos son limitados muchas veces y tienes que seleccionar el coste de oportunidad. Claro, si inviertes en uno, no puedes ante terceros que efectivamente. Su dinero y te puede encantar el emprendedor, pero desde aquí hay cosas que no me encajan. Bueno, pues nos has dado unas claves espectaculares, pues eso, desde el punto de vista del que recibe, del inversor o del business angel, en este caso del fondo. Supongo que estáis siempre buscando algún sector que os guste más que otro en Innoventure. Nosotros somos generalistas. A mí me gusta decir que me gusta invertir en las cosas que entiendo, ¿no? Pero más que nada porque si no es que al final es muy difícil. Entonces, o son cosas que entiendo o en nuestra sociedad hay algún socio que sea un experto en ese tema y que nos permita esa validación que decimos, ¿no? que le dé sentido. Entonces, al final me da igual el sector, siempre y cuando, si no es algo que tenga yo a alguien que tenga mucha credibilidad y que me diga, oye, esto tiene mucho sentido, pues al final cosas que yo sea capaz, por mi propia cuenta, donde yo vea que hay, como hablamos, un pain, una necesidad clara, que dice, oye, ha identificado una necesidad que ni yo mismo me había dado cuenta que existe y que está ahí, y esto le da mucho sentido, ¿no? Bueno, pues si hablamos de, gracias Bruno, vamos a seguir luego hablando, pero si hablamos de errores cometidos para encontrar esa financiación y de razones en las que pueden fracasar las startups, queremos también escuchar. Negocios de carne y hueso, con Mariló Sánchez Fuentes.